Justo cuando la copa de champán se acercó a sus labios y la luz del candelabro dibujó un halo en el cristal, alguien tiró de su brazo con fuerza contenida. La mano cálida y áspera lo apartó del curso ritual de la noche. El piano siguió, implacable, tocando un vals que no quería oír. Ramón sintió la costura del traje tensarse bajo el tirón. La voz junto a su oído fue un disparo silencioso. «Tienes que salir de aquí. Ahora». El gesto rompió el protocolo que parecía sostener la mesa como un plato sobre un pedestal. Por un segundo todos los rostros a su alrededor permanecieron inmóviles, como figuras en una pintura. La familia de Isabelle, absorta en un francés que sonaba a seda y cuchillo, no adivinó la fisura. Solo la mesera, esa figura que para él era tan familiar como el aroma del café, había atravesado el umbral de la escena, acercándose sin pedir permiso al decorado perfecto que su prometida y sus padres ofrecían al mundo. Ramón no entendió al instante la urgencia. La palabra «ahora» cayó con la gravedad de una sentencia. No era una petición vaga, era una orden de vida o muerte. Miró la sala, lamparillas, copas, manos cruzadas sobre el mantel. Isabelle, con la nuca elegante y el gesto medido, sonrió en un francés que él no comprendió. Jean-Pierre y Catherine intercambiaron algo que para él fue como un guiño de cuchillo. La música envolvía los silencios, pero la mano de la mesera no aflojó. «¿Qué pasa?», susurró él, tratando de modular el tono para que nadie notara el temblor que le nacía en la garganta. «No podemos hablar aquí», dijo, y por primera vez rompió la formalidad con la que siempre lo trataba. Ramón, sin el título de señor, sin el barniz de sumisión. Sal y vete. El bodegón del bistró, con su piano, las paredes forradas de espejos y estanterías de vino, había sido su refugio durante meses. Allí, entre servilletas y platos, encontraba una suerte de normalidad que el dinero no podía comprar. La honestidad sin telas ni máscaras. Luis, la mesera, era parte de ese refugio. Le había dicho alguna vez que sonreía por sí misma, no para el público. Esa noche, sin embargo, su sonrisa estaba ausente. En su mirada había algo que no cabía en el comedor. Una urgencia antigua, un miedo que no le pertenecía solo a ella. Ramón tragó el champán de un sorbo, a riesgo de traicionar el temperamento que la mesa esperaba. Fingió confusión, calculó la situación en segundos, y no dejó que la pulcritud del traje delatara su pulso. Volvió a la mesa con movimientos estudiados, como quien retoma una pieza sin perder el compás. Nadie lo interrumpió. El francés continuó sobre él como una cortina. Nadie preguntó por qué las manos de Isabelle se habían retrasado un segundo al servir el vino. Nadie se atrevió. La velada siguió. La ostentación no se inmutó. Hablaron de inversiones, de obras de caridad, de un fondo que debía consolidarse y de nombres que no eran para él. En la distancia pudo distinguir ciertas palabras arrojadas en francés como piedras: abogados, firma, poderes. No entendió la gramática, pero algo en la cadencia le dijo que no se trataba de elogios. Regresó al bistró como quien regresa a un barco que cruza aguas desconocidas. Esa noche, en su cama, la voz de Luis siguió prendida en su oído como una alarma. No supo dormir. La urgencia de ella era una fisura que le abría paso al desconcierto. Había asumido que la exclusión de las conversaciones era humillante, pero no había sospechado que fuera un instrumento para una trampa. Al día siguiente, la fachada pulcra del mundo volvió a su lugar. Socios que lo llamaron, correos con cifras redondas, invitados que pedían confirmación de la fecha de la boda. Todo parecía continuar con la corrección del engranaje social. Sin embargo, Ramón vivía una grieta interna. Sabía que la mesa había sido un tribunal en el que no había podido defenderse. Y sabía, con la claridad que nace de la vulnerabilidad, que la voz de la mesera no había sido una alarma equivocada. Los días que siguieron fueron un curso de renuncia a la ingenuidad. Pensó en salir corriendo aquella misma noche, en romper el compromiso con un gesto que la gente recordaría como escandaloso y definitivo. Pero la gente recordaría lo que quisiera,
y la ley no siempre actúa por intuiciones. Además, fingir ausencia podía darle más armas. Lo que la familia creía sería su docilidad podría ser la primera fachada de una estrategia más larga. Decidió permanecer. Actuó con la serenidad de quien conoce el valor de la paciencia. Volvió a las cenas, a las fotos, a los pequeños saludos de rigor. Pero por la noche convocaba a Luis fuera del horario del servicio. El bistró, que durante el día era escenario de la comerciabilidad humana, a la noche se convertía en confidencia. En la cocina, bajo el humo y el calor, con el ruido de las ollas y la cebolla que chisporroteaba, Ramón escuchaba el relato de la mesera. Ella hablaba con la calma de quien recuerda la primera vez que fue humillada en un despacho porque no conocía la lengua correcta. Hablaba de Jean-Pierre con nombres que parecía masticar, de conversaciones donde se ofrecía a Ramón la firma de papeles, con la mirada que decía, «Esto es lo que se espera de ti». Hablaba también de la sistemática exclusión. La familia tejía un relato en francés, una trama de legalismos y familiares abogados que en conjunto podían convertir la firma de un papel en la entrega de bienes. Luis había oído fragmentos, había traducido mentalmente lo que allí se trataba, y había decidido arriesgarlo todo con una simple advertencia en el corredor. «No puedo permanecer inmóvil mientras te lo hacen», dijo ella en una ocasión, secando una copa. «Si no fuera mi dinero el que pierdes, lo haría igual. Hay cosas que no se deben permitir». No pronunció la palabra amor, ni lo trató como a un salvador. Su posición era otra, la de una mujer que vio una injusticia y eligió el riesgo. Ramón, acostumbrado a que la gente lo rodeara por interés, sintió en esa postura una novedad desarmante. No era su título lo que protegía a Luis, era su conciencia. En el primer encuentro, tras la advertencia, Luis le puso un guardanapo sobre la palma. No era un guardanapo cualquiera. Había en él una letra apurada, un nombre apenas trazado. Maître Dupont, rezaba la línea, con un número de contacto y un gesto que parecía decir, «Mira esto». No estaba seguro si era un abogado de la familia, un intermediario o una pista dejada a la vista para salvarle la vida. El guardanapo olía a grasa de la cocina y a tinta barata. Era, en su sencillez, una prueba y una provocación. Ramón no era un ingenuo financiero. Había edificado su patrimonio con decisiones rápidas, pero jamás dolorosas con intención de manipular a quien un día le ofreciera un poema. Entendió entonces que esa familia tenía una arquitectura de redes, abogados, testaferros, cuentas en jurisdicciones que se usaban como cortinas. Y la barrera real no era solo el idioma, era el acceso al lenguaje que decide, ese francés que fluía sobre su cabeza, con cortes y chistes que lo dejaban fuera. Era la manera de construir verdades que no precisan ser traducidas, porque no se necesita traducirlas, están hechas para los que ya saben. Durante las semanas siguientes, Ramón se convirtió en alumno de su propia supervivencia. Aprendió que la lengua podía ser un arma, y que si no la dominaba, se convertiría en un preso voluntario. No hubo milagros. Las lecciones con Luis comenzaron torpes, con frases para pedir pan, con la vergüenza de pronunciar mal. Pero Luis no era una profesora con pátina académica, era alguien con urgencia transformada en método. Corrigió cada palabra con paciencia militante. La lengua fue su arma, pensó Ramón, y aquel pensamiento, simple y brutal, lo obligó a estudiar por las noches, a repetir sonidos frente al espejo, a anotar frases en el reverso de facturas. El aprendizaje fue un acto de venganza silenciosa, no para humillar, sino para ser capaz de entender lo que se urdía en su contra. Luis, por su parte, mostró otra urgencia, la de documentar lo que sus oídos alcanzaban a comprender. Empezó a llevar consigo una vieja grabadora de bolsillo, camuflada entre servilletas, guardando fragmentos de conversaciones en la cocina y en los corredores. No se trataba de espionaje por placer, sino de recoger lo que de otro modo quedaría en el aire, convertido en polvo sin nombre. La tecnología que usó era básica, una grabadora y su memoria para recordar los gestos y los nombres.
A veces, con el ruido de la sartén de fondo, lograba captar un apellido pronunciado con esa suavidad que encubre la trampa. Ramón contrató a un investigador privado con discreción de relojero. No lo hizo con la ostentación que su posición facilitaba, lo hizo en la noche, con el temor de que cualquier paso en falso fuera interpretado como la huida del culpable. El investigador era un hombre de mirada cansada pero voz precisa, que se movía entre oficinas y registros como quien rebusca piezas de un mecanismo oxidado. Su trabajo fue simple y necesario: verificar relaciones, seguir a testigos, rastrear nombres en cuentas que no brillaban en la superficie. Las llamadas con él eran medidas, cortas, su método más eficaz que su lenguaje. «No prometo arrestos», le dijo la primera vez. «Prometo hechos». Como parte del plan, que en realidad comenzó sin plan, como una serie de reacciones ordenadas por la urgencia, Ramón comenzó a acumular pruebas documentales. No se trataba solo de grabaciones o del guardanapo. También reunió correos, transferencias sospechosas, contratos con cláusulas que, le explicó el investigador, eran trampas disfrazadas. Hubo noches en que revisó papeles hasta el amanecer, el papel arrugado bajo la lámpara de su despacho, las palabras legalmente inofensivas que, leídas con atención, eran veneno administrado con cucharita. Mientras tanto, la relación con Isabelle siguió su función teatral. Ella, experta en la coreografía social, no dejaba grietas. Le sonreía en la mesa, lo miraba con esa mezcla de afecto calculado y cierto desdén del que ignora las ofensas. Sus padres, por su parte, seguían con su francés envolvente, hablando de negocios y obras. A veces Ramón fingía la risa apropiada, otras veces simplemente escuchaba y medía la palabra con la que respondería. Se sintió muchas veces como un intruso en su propia vida. No obstante, la actuación tenía un costo interno. Fingir la ignorancia dolía más que el insulto abierto. Sentirse reducido a un papel definía una nueva forma de humillación, la que se soporta por estrategia. Mamparas de orgullo caían cada noche en los que volvía a casa con la sensación de que su nombre, fuera del guardanapo, estaba en juego. Pero en esa pérdida comenzó a germinar algo, una ira fría que no pedía sangre, sino justicia con pruebas. Le quedó claro que la mejor venganza sería la desarticulación del plan con la ley como instrumento y con la exposición pública como correctivo moral. Un día, en medio de la rutina, Luis lo sorprendió con un gesto que parecía trivial. Dejó en la mesa, junto a su taza, una nota con una palabra subrayada en tinta azul, auditor, y un número. Era una pista extraída de una conversación descuidada. Ramón entendió que cada servicio de mesa era una oportunidad para recabar fragmentos, para reconstruir un mapa que la familia tenía interés en mantener borroso. Con la ayuda del investigador, corroboró que ese auditor había firmado reportes que favorecían ciertas transferencias. La red comenzaba a tomar forma. Abogados que sugerían movimientos, auditores que avalaban balances, fundaciones que sirvieron de pantalla. Mientras el caso se armaba con paciencia de artesano, el pueblo del bistró se convirtió en tribunal y archivo. Algunos camareros lo miraban con curiosidad, otros con complicidad silenciosa. La cocina, que por la noche olía a aceite y ajo, fue mapa y confesionario. Ramón, que hasta entonces había pensado que su presencia no pesaba en aquel lugar sino por su cuenta corriente, sintió cómo su mundo se reducía y se expandía a la vez. Tenía aliados inesperados. Luis no era la única que repugnaba la injusticia. Una cocinera mayor, con arrugas que contaban historias, le pasó un plato y, como quien no quiere dar un testimonio, murmuró que había visto a Jean-Pierre hablando en despachos con hombres de camisa lisa. Eran testimonios de cocina, imprecisos, pero valiosos cuando se suman. Las semanas se transformaron en un montaje de estrategias. Hubo ensayos. Ramón practicó frases en francés frente a un espejo, no para impresionar, sino para interceptar.
Aprendió a dejar que la conversación de la mesa corriera su curso, pero a registrar mentalmente los silencios y las pausas. Louise se volvió maestra de camuflaje. Sabía cuándo acercarse para dejar un mensaje en un mantel o una clave en un frasco. El investigador tramitó solicitudes, habló con bancos en voces formales y recabó certificados que, en su acumulación, parecían insectos disecados sobre una mesa, inofensivos hasta que alguien mostrara el gabinete al público. Hubo un pequeño triunfo temprano. Una grabación captó el nombre del abogado mencionado en el guardanapo, y el investigador confirmó que ese abogado había gestionado poderes especiales para la familia en otra jurisdicción. No era la pieza final, pero era una prueba de que las sospechas no eran fantasmas del miedo. Ramón guardó la grabación en un disco encriptado y por primera vez permitió que la furia se mezclara con alivio. Había pruebas, y las pruebas eran el lenguaje que la familia entendía. En la intimidad del apartamento que compartía con la idea del futuro, Ramón se permitió desahogos cortos. Leía los documentos en la mesa de la cocina, los ojos cansados, mientras una radio le hablaba de eventos banales. Recordó la primera vez que se enamoró de la idea de construir un imperio, la sensación de que cada cifra rigidizaba su futuro. Ahora sabía que ese futuro podía ser secuestrado por la misma arquitectura que lo sostenía. No lo asustó la pérdida potencial de riquezas. Lo que lo movía era la violación del principio de elegir su destino sin que fuera diseñado para beneficiar a otros a sus expensas. Luis, en tanto, navegaba a su propio riesgo. Fue a su trabajo sin dramatismo, con la actitud de quien ahí hace su vida. Pero en cada servicio su mirada buscaba la de Ramón, y en esa búsqueda no había romanticismo cursi, sino preguntas y una creciente complicidad. Ella dormía con la grabadora debajo de la almohada alguna noche, como quien guarda un tesoro frágil. A veces se despertaba con el eco de su advertencia en la garganta. «Tienes que salir de aquí». Esa sentencia, que en su boca fue la chispa, se transformó en deber. Ramón era consciente de que no podía convertir su reacción en esplendor público de inmediato. La trampa de la exposición prematura era suficiente para cerrar cualquier vía de justicia. Si denunciaba sin pruebas, la familia contraatacaría con abogados, con narrativas, con la palabra que era su dominio exclusivo. Así que afinó la estrategia. Reunir hechos, corroborar testimonios, asegurar que, al menos la primera vez que la autoridad interviniera, tendría en sus manos una manta firme sobre la cual sostener la acusación. En las noches largas, repentinamente frías, meditó en cómo la lengua había sido diseñada como muro. Habló con la idea de aprenderlo todo, no para conquistar, sino para no ser más excluido. Ese aprendizaje fue más que vocales y consonantes, fue tomar en sus manos una herramienta que lo liberara. Y en la medida en que descubría palabras que antes lo expulsaban del círculo, también descubría la posibilidad de recuperar su dignidad. Pero la dignidad no se regresa con discursos, se reclama con pruebas y con coraje. Por eso, la arquitectura de su ataque fue estricta y sin teatralidad. Planeó una cena final, no una emboscada, en la que, con la ayuda del investigador y de las autoridades que serían llamadas a tiempo, se pondrían las piezas sobre la mesa para que el testimonio público hiciera lo que la moral privada no pudo: juzgar en voz alta la manipulación. No habría golpes, no habría humillaciones gratuitas, habría demostraciones, documentos, registros y la acción de quien tiene la autoridad para procesar. A medida que el plan tomaba forma, la vida cotidiana continuó su danza de apariencias. Hubo detalles mínimos que le dolían. Isabelle le obsequiaba un reloj elegante en una celebración privada. Jean-Pierre le ofrecía un brindis en el que su mirada, la de la familia, le parecía un estudio de expresiones predeterminadas. Ramón, sin embargo, guardó esa sonrisa para ocasiones en las que no la necesitara. Detrás del gesto público estaba la concentración del que ensaña una gran escena. Una tarde, mientras el sol llenaba el bistró de luz cálida, Luis se acercó con un ramo de girasoles entre los brazos. No era un regalo para él,
Pertenecían a la mesa principal como centro, pero cuando la planta pasó cerca de Ramón, ella dejó que un girasol quedara en su camino, como si fuera la señal de que, pese a todo, había belleza en la sencillez. Ramón lo recogió y sin palabras reconoció el símbolo. Los girasoles se convirtieron desde entonces en un emblema privado, la preferencia por lo simple frente a la grandilocuencia que había intentado encerrarlo. El montaje avanzó en cortes sensoriales, lecciones de francés al sonido del grifo del fregadero, la grabadora escondida entre servilletas que crujían, el investigador que devolvía archivos en sobres cerrados, la música del piano que seguía tocando como si nada. Cada escena añadía un hilo al tejido de la estrategia. No todo fue éxito. Hubo falsos pasos, noches en que los sonidos se perdían en el bullicio del comedor y la grabación no alcanzó la frase clave. Hubo también momentos de cercanía que no se disfrazaron de eficiencia. Una noche, Luis le ofreció un bocado de su cena, y el gesto fue, simplemente, humano. El tiempo, que parecía inclinar la balanza hacia lo inevitable, empezó a correr a favor de la verdad. El investigador encontró un documento olvidado en un cajón, un contrato con una cláusula que otorgaba facultades especiales en caso de incapacidad del firmante, y eso cambió el mapa. Ahora tenían una línea de tiempo y un motivo. No sería sencillo, pero era plausible. Había que trazar una escena que fuera al mismo tiempo cotidiana y decisiva, un escenario donde la familia creyera celebrar y en realidad fuese juzgada por sus propias palabras. Pese a los preparativos, una sombra de duda acompañó cada paso. ¿Podrían las autoridades actuar sin que la familia aprovechara su poder y presentaran una defensa que lo desdibujara todo? Ramón lo pensó muchas noches, y su respuesta siempre fue la misma: actuar con paciencia, no con furia. La justicia, decía, se alimenta de documentación y de tiempo, y el tiempo, si se usa bien, es una herramienta que pone nerviosos a los tramposos. La tensión crecía con una precisión clínica. La fecha de la cena decisiva fue elegida por razones sociales, para que fuera creíble. El investigador aseguró la presencia de una fiscal o de policías en calidad de asistentes encubiertos. Luis y el personal del bistró se prepararon para actuar como testigos. Había algo de teatro en todo eso, sí, pero era teatro con una función clara: exponer la arquitectura de una estafa disfrazada de consejo familiar. La noche antes del operativo, Ramón volvió al bistró por última vez en el modo de quien respira un lugar antes de dejarlo mudar. El piano tocaba una melodía que parecía reconocerlo ya, con su memoria de copas y murmullos. Se sentó en una mesa apartada, probó un trozo de pan con mantequilla. Miró el ambiente como quien busca en el fondo de una pintura los detalles que otros no ven: las manos de Luis, el brillo en el espejo, la sombra que proyectaban las copas. Ella se acercó con la sencillez de siempre. No hubo dramatismo en su mirada, solo una pregunta sostenida en silencio. ¿Estás listo? Ramón asintió, sin dar más respuestas. No necesitaban hablar. Las semanas habían dicho más que 1000 promesas. La ciudad respiraba indiferente esa noche. En su interior, Ramón sintió la calma del que, luego de la tormenta, ha aprendido a escuchar los signos. No habría gritos, no habría sangre, solo la posibilidad de limpiar su nombre con verdades ensambladas. Y en esa calma había también el miedo, el temor a que algo fallara cuando todo dependiera de un número de teléfono, de una grabación y de la presencia efectiva de autoridades que actuaran con criterio. Al salir del bistró, la brisa le trajo el olor del azahar de la avenida. Caminó sin prisa, con el girasol aún en el bolsillo interior del saco, como si llevara con él un pedazo de la cocina que le había salvado. Sabía que lo que seguiría no sería un acto de heroísmo escénico, sino una batalla administrativa y moral. Era la pelea que se libra con papeles, con testimonios y con la denuncia pública. Esa noche, en la soledad que precede al asalto final, Ramón no pensó en el dinero. Pensó en su propia voz, la que quería recobrar para decir en francés, si hiciera falta, las palabras que lo representaran. Aprendió a pronunciar no,
con firmeza en otra lengua como quien aprende a sostener la mirada. Había llegado lejos, pero todavía quedaba el tramo decisivo: poner la mesa, convocar a la familia y permitir que las evidencias hicieran lo suyo. En el apartamento el teléfono sonó con la regularidad de un corazón que sabe cuándo acelerar. Era el investigador. Un tono breve, la voz enmascarada por profesionalismo. Dijo: «Tenemos una confirmación». La frase no dio detalles. Ramón sintió cómo la tensión se tensaba como una cuerda lista para romper o para lanzar una flecha. Afuera, la ciudad seguía. En el interior, el bistró esperaba con su piano, sus copas, sus girasoles. Lo que venía sería una prueba hecha de voces traducidas y papeles. Ramón sabía que en esa cena, la mesera que una vez le dijo que huyera había pasado de advertente a aliada. Sabía también que la barrera lingüística que hasta entonces lo había humillado ya no sería un velo, sino un umbral a cruzar con la prueba en la mano. La madrugada se quedó con él, callada, y el disco duro donde guardó las grabaciones palpitó leve, seguro, como si su contenido fuera una promesa. Afuera, las luces en la calle se iban apagando. Adentro, el reloj marcó la cuenta regresiva. Faltaba menos de un día para la cena que no sería solo un banquete, sino un veredicto. La noche llegó más lenta de lo que Ramón esperaba, cargada de la electricidad de las horas que preceden a un juicio. El bistró se transformó en un teatro que conocía cada gesto necesario: platos que crujían como señales, el piano que tiraba de una melodía tenue y constante, camareros que practicaban pasos sin que el público lo notara. Afuera, la calle parecía más desierta de lo habitual. Adentro, las luces se habían afinado para que todo luciera como siempre, una escena famosa por su repertorio de calma y elegancia. Ramón llegó con el traje idéntico al que había usado en tantas cenas previas. Se sentó en la mesa designada como si las costumbres fueran el blindaje definitivo. Isabelle lo recibió con una sonrisa medida que por un instante pareció sincera. Los suegros ascendieron a su papel de anfitriones con la seguridad de quien ensaya cada frase en francés. Copas, brindis, palabras que él ya conocía por sonido pero no por sentido. Todo eso formó la trama exterior que debía sostener la puesta en escena. Mientras acomodaban los cubiertos, Ramón miró la puerta con la calma de quien tiene algo que esperar. El investigador, hombres y mujeres de la fiscalía y Luis entrando en su propio ritmo, todos ellos invisibles a la mesa principal. Además de eso, llevaba en el bolsillo interno del saco el disco duro con las grabaciones y una carpeta con impresiones de correos y movimientos bancarios, objetos modestos pero capaces de convertir una cena en evidencia. La mesera que lo había advertido esa primera noche no estuvo ausente de la escena. Luis trabajó como siempre, movimientos precisos, rostro que no delataba la tensión. Aprovechó cada servicio para acercar señales mínimas a Ramón, un vistazo, una inclinación sutil, y para colocar, sin alarde, pequeñas cosas en lugares que luego serían relevantes. No buscó mirarlo con admiración, ni procuró posar como heroína. Su compostura fue la de quien cumple con un deber moral que le excede. Antes de que la velada tomara temperatura, Ramón dejó que la conversación familiar siguiera su curso. Habló lo menos posible, sirvió la cortesía, sonrió en el punto justo. Todo estaba calculado para no despertar sospechas. Sabía que la mejor manera de que las piezas cayeran como estaban previstas era permitir que la familia creyera que su estrategia funcionaba, la apariencia de sumisión. En la cocina, un pequeño ejército de aliados ejecutaba su parte. El investigador consultaba unos papeles apoyado en la barra. 2 agentes de la fiscalía observaban desde un rincón con discreción. Algunos camareros guardaban silencio, listos para testificar. La tensión fue una marea que los atravesaba a todos, pero cada uno la convirtió en un gesto profesional. La cena avanzó. Un primer plato, una risa domada, elogios a la bodega. Jean-Pierre habló de negocios con la cadencia segura de quien no teme ser contradicho.
Catherine distribuyó cumplidos como abanicos. En el centro de la mesa, Isabel radiaba esa luz de quien cree estar sosteniendo el destino con la punta de sus dedos. La conversación, cuando se dirigió a los asuntos que importaban, lo hizo en francés. Al principio sonó a una cortina elegante pero hermética. Luego, como en las noches anteriores, ciertas palabras se destacaron y cruzaron la sala como flechas. Poderes, firma, condiciones. Ramón escuchó con atención, esta vez con más que un oído. Sintió cómo su aprendizaje de las últimas semanas le pegaba como una segunda piel. Había aprendido a captar no solo palabras, sino matices y pausas que delataban intenciones. En un momento, Jean-Pierre, con la comodidad del que domina el espacio, sacó una carpeta y la puso suavemente sobre la mesa. Era un gesto que él había visto otras veces, presentar documentos en un contexto social para que la firma pareciera parte de la coreografía del compromiso. Isabel comentó algo en francés que provocó una aprobación general. En otra época, Ramón habría asentido sin resistencia. Esa noche su mano permaneció apoyada sobre la copa, fría, como quien piensa el movimiento siguiente. Fue entonces cuando Luis realizó su intervalo preciso. Durante el cambio de platos, dejó sobre la mesa una servilleta doblada que parecía un descuido. La nota dentro no era para Ramón, sino para la persona que él esperaba, el investigador. La servilleta pasó desapercibida para los comensales, salvo por una mirada fugaz de Jean-Pierre, que por un segundo pareció medir algo que no le interesaba. Acto seguido, siguió conversando con el aplomo de siempre. Eran pequeños actos suyos, medidos, que hablaban de un plan mayor. En el sector donde estaban los investigadores, sonó el celular con la discreción de las cosas grandes, una señal breve y contenida. Más tarde, el juez o la fiscal, según el arreglo, hicieron una llamada a quienes debían intervenir. No fue un espectáculo, fue logística que se volvía presencia. Poco a poco, personas con credenciales discretas se ubicaron en posiciones que les permitirían actuar con rapidez cuando llegara el momento. La tensión fue subiendo como una cuerda que se tensa hasta hacerse casi visible. Los brindis siguieron, las voces conservaron una teatral normalidad. Ramón fingió una risa cuando correspondía, pero cuando la conversación rozó lo que él ya sabía, dejó escapar un comentario en francés. No era perfecto, pero la frase que dijo, «¿Podríamos revisar juntos estos puntos?», pronunciado con esfuerzo, fue la que cambió el rumbo de la noche. Jean-Pierre respondió extendiendo la carpeta de un modo mecánico, seguro de sí, creyendo que empujara el trámite hacia la aceptación final. Esa fue la fisura. El investigador dio a la fiscal la señal acordada, un leve movimiento de cabeza. La mujer roció su copa y con una voz que fingía ser la de una invitada más, pidió un segundo de atención. Ninguno en la mesa imaginó aún lo que seguiría. La música del piano continuó sin modificación, como intentando mantener la ilusión. Pero la fiscal, con calma, explicó que representaba a una oficina que investigaba irregularidades financieras y que, por una coincidencia fortuita, haría una revisión predeliberada de ciertos movimientos vinculados a la familia. No pronunció la palabra acusación en voz alta, habló de un trámite que debía cumplirse para preservar la reputación de todos. Jean-Pierre frunció el ceño. Catherine palideció imperceptiblemente. Isabelle mostró una sonrisa que comenzó a resquebrajarse. La escena se desnudó progresivamente. El investigador proyectó fragmentos de audio en un pequeño dispositivo, discretamente situado en la servilleta que Luis había dejado. Primero una frase suelta, luego otra, el tono de voz, las risas cómplices, los nombres citados. La boca de algunos se abrió en sorpresa, otros buscaron frialdad. Ramón sintió que el aire se comprimía alrededor suyo. Allí, sobre la mesa, la prueba dejó de ser rumor. El disco duro fue conectado a un portátil, y las grabaciones comenzaron a sonar sin melodrama, con la crudeza de las voces que habían sido captadas.
Palabras que antes habían sido cuchillo oculto se volvieron legibles. Instrucciones sobre cómo estructurar poderes, frases que delineaban la intención de forzar una firma en circunstancias de vulnerabilidad. Los comensales que querían creer en la familia se dividieron entre la incredulidad y la necesidad de testear la evidencia. Jean-Pierre intentó contragolpear con la cortesía de siempre, negó, explicó, dijo que las grabaciones estaban sacadas de contexto. En términos legales es una defensa común, pero la acumulación de documentos imprimidos, correos, transferencias y el testimonio de personas que trabajaban en el bistró empezaron a formar un mapa difícil de desmentir. La fiscal presentó copias de un informe de auditoría que, sorprendentemente, hacía referencia a las cuentas que Ramón había señalado. El investigador añadió el dato sobre la cláusula de incapacidad. No fue un acto de exhibición pública para avergonzar, sino una disposición de indicios con la intención de que la autoridad actuara con fundamento. En un momento de lucidez, Isabelle se levantó. No gritó. Su voz se quebró en un francés que no necesitó traducción para transmitir desesperación. Intentó tocar la mano de Ramón, suplicando por una defensa que él no estaba dispuesto a otorgar. La atmósfera se volvió densa. Los parroquianos que asistían, ajenos al fondo de la trama, se dieron cuenta de que la noche estaba siendo otra cosa, una exposición. La policía, que había permanecido en los corredores con sobriedad, intervino entonces con delicadeza pero firmeza. No hubo escenas de violencia. Agentes solicitaron la documentación y se dirigieron a Jean-Pierre y Catherine con la formalidad que requieren esos momentos. Había indicios suficientes para retirarlos de la mesa y citarlos a declarar. No fue una detención teatral con esposas expuestas, fue la ejecución de un procedimiento que respetara la presunción de inocencia, pero que protegiera la cadena de evidencia. Fueron escoltados fuera del comedor entre miradas que dolían más que los murmullos. Isabelle, en tanto, quedó en la mesa como si la escena la hubiera despojado de su papel. No hubo humillación pública innecesaria. Las autoridades sabían que su objetivo no era escarmentar ante la gente, sino asegurar que los pasos siguientes se dieran en el marco del debido proceso. Aún así, la caída del telón social fue visible. Los invitados que habían venido por una velada armoniosa se retiraron con la sensación de haber asistido a una ruptura. Tras el operativo, el bistró recuperó una extraña quietud. Las copas quedaron medio llenas. El piano, que había acompañado la velada, cesó como si reconociera el cambio de escena. Ramón se quedó en la mesa con la carpeta abierta y con el peso de aquello que había puesto en juego. No hubo celebraciones. La victoria, si se la podía llamar así, era de otro tipo. Había pruebas, y las pruebas corrían sobre la mesa de la ley. Esa noche no hubo brindis. Las autoridades trasladaron a Jean-Pierre y Catherine para interrogatorios que formarían parte de un proceso serio. Isabelle fue citada a declarar, nadie habló de una detención definitiva. Las noticias, en los días siguientes, tratarían el asunto con cautela. Todo lo que siguió tendría los tiempos oficiales: citaciones, peritajes, declaraciones en comisaría. Ramón respiró por primera vez con una tensión diferente, la sensación de haber hecho lo correcto de manera calculada, sin venganza física ni espectáculo. El proceso fue largo y por momentos doloroso. Surgieron entrevistas que lo forzaron a relatar cosas que preferiría haber enterrado en silencio. Aparecieron titulares que mezclaban verdad y rumor. Hubo noches en que el celular no dejó de sonar. Periodistas, abogados que ofrecían estrategias, viejos socios preguntando si todo aquello le afectaría. A nivel legal, la Fiscalía avanzó con cautela. Las transferencias sospechosas fueron rastreadas y por instancias se ordenaron congelamientos preventivos y bloqueos de cuentas.
Los auditores que aparecieron en su contra hicieron esfuerzos por desacreditar algunas pruebas, pero el conjunto de grabaciones, correos y testigos del bistró formó un cuerpo difícil de refutar. Isabel le pidió tiempo y por un momento pareció dispuesta a colaborar. Su versión osciló entre la negación y la defensa basada en la educación y las expectativas familiares. Para Ramón, las conversaciones con ella se convirtieron en una especie de duelo. Escuchaba argumentos que eran, en buena parte, autojustificaciones nacidas de un privilegio que no percibía su propia violencia. Hablaron poco de amor verdadero, hablaron, sobre todo, de cómo las dinámicas familiares pudieron haber estado contagiadas por lógicas de beneficio. En la intimidad, sin embargo, Ramón tuvo que lidiar con la pérdida de lo que había imaginado. La boda que alguna vez creyó posible dejó de ser un destino y se transformó en una lección sobre la facilidad con que el afecto puede ser instrumentalizado. No se trató solo del patrimonio. Lo que dolió fue descubrir que su vida próxima había sido diseñada para favorecer a otros a su costa. Había también una forma de duelo por la imagen de sí mismo. Se preguntó cómo no había visto antes las señales más sutiles, cómo había creído que el silencio era humildad cuando era sumisión inducida. En contraste con ese proceso, su relación con Luis creció por otras razones, no como un sustituto de una pérdida, sino como una reconstrucción posible. Los días posteriores a la intervención los encontraron juntos muchas veces, no por necesidad logística, sino por una comunión de hábitos sencillos. Pasearon por calles que él antes evitaba por su fama de no apropiadas, fueron a mercados donde compraron ingredientes sencillos, se sentaron a mirar escaparates que no pretendían admirarlos. La cercanía que nació tenía el sello de lo cotidiano. Conversaban de cosas pequeñas, se reían de errores gramaticales, compartían el gusto por un café que no costaba una fortuna. Louise no permitió que su acto de advertencia se convirtiera en monólogo sobre su heroísmo. No hablaba de reconocimiento. Su orgullo estaba en haber actuado según su conciencia. A nivel personal, sin embargo, comenzó a confiar más en Ramón. Él, por su parte, descubrió que la gratitud podía ser un principio de afecto que no se transformaba en deuda. Lo que unió a ambos fue la honestidad. Ella no necesitaba que él le pagara con títulos. Él no exigía que ella le perdonara por haber tardado en ver. Legalmente, el caso llegó hasta audiencias preliminares. Hubo explicaciones graves que la defensa de la familia intentó construir, alegatos de interpretación errada de las grabaciones, argumentos sobre la validez de contratos y certificados, pero cuando las pruebas se confrontaron una a una, la consistencia de la trama delictiva fue emergiendo. Ciertos socios de Jean-Pierre intentaron desvincularse, otros fueron citados. Algunos testigos que trabajaban en el bistró ofrecieron su testimonio, con la humildad y el temblor que trae reconocer que se estuvo cerca de una injusticia. El proceso dejó consecuencias materiales, recursos bloqueados, acuerdos que se negaron a firmarse, necesidad de auditar empresas. A nivel social, la familia sufrió una erosión de su prestigio. Para Ramón, la restitución no fue solo económica, fue la posibilidad de recuperar el control sobre su destino. Eso no borró el dolor, las noches en vela, las interrogaciones, la exposición de hechos íntimos en tribunales, pero la sensación de justicia, lenta, administrativa, a veces frustrante, fue tomando forma. Con el pasar de los meses, la vida adoptó contornos distintos. Ramón redujo su agenda social, aceptó menos actos de presencia y se volcó más a proyectos que le eran sinceros. Redefinió su relación con el patrimonio. Ya no lo concebía como instrumento de prestigio, sino como recurso para crear valor que tuviera sentido con sus principios. Se involucró en iniciativas pequeñas que antes hubiera desestimado por falta de brillo. En ese proceso, el bistró volvió a cobrar una nueva centralidad en su día a día. No era el escenario de una conspiración, sino el lugar donde había encontrado honestidad y comunidad. Louise, por su parte, siguió trabajando con la misma dignidad de antes. No aspiró a convertirse en dueña del negocio ni a recibir compensaciones extraordinarias por su valentía. Lo que sí aceptó fueron gestos que venían desde una posición menos paternalista.
Ramón, en privado, ayudó en la mejora de condiciones para el personal, propuso reformas que garantizaran horarios más justos y colaboró para que el bistró tuviera un fondo de emergencias. Fue una manera de saldar no una deuda personal, sino una responsabilidad social nacida de la experiencia. Ella siguió siendo la persona que decía lo que pensaba. El tipo de honestidad por la cual la gente termina respetándola sin necesidad de ceremonia. Con el tiempo, la relación entre ambos adquirió ribetes de cotidianeidad. Un almuerzo compartido entre turnos, un paseo por mercados, la aprobación sincera de amigos comunes. Hicieron viajes pequeños a zonas donde no había que fingir nada. Y en esos viajes, Ramón pudo escuchar a Luis relatar historias de su infancia, de pequeñas injusticias que la formaron. No todo fue dulce. A veces discutían sobre la exposición pública y sobre los límites de la intervención en su vida privada. Se respetaron en esas diferencias. El epílogo llegó en una noche templada de otoño, meses después del derrumbe de las apariencias. El bistró que los había visto todo lucía con la misma lámpara y el mismo piano. Pero el aire tenía una luz diferente. Había pasado por una tempestad y ahora respiraba con modestia. Ramón reservó una mesa en un rincón que les había gustado desde siempre, la esquina donde la luz cae con suavidad sobre las servilletas y donde los girasoles habían vuelto a aparecer, esta vez en un jarrón sin pretensiones. Se sentaron frente a frente. El pianista tocaba un vals discreto, la atmósfera era cálida. Ramón, ahora con la seguridad de quien ha aprendido y no solo pagado por lecciones, hizo un gesto que ya no era teatral. Intentó pronunciar una frase en francés lenta y cuidada. Luis sonrió cuando la oyó. No había solemnidad en el momento, había sencillez. Pidieron platos que no necesitaban ostentación. Hablaron de proyectos y nada de lo que dijeron les exigía grandilocuencia. Había un aura de tranquilidad que no exige pruebas. En la mesa, entre vinos y pan, el girasol que había quedado como amuleto fue colocado por Luis con naturalidad. Ramón lo sostuvo con respeto. Hubo un silencio donde no cabía la grandilocuencia. Luego ambos rieron por algo pequeño, sin importancia. Era una risa que cerraba un ciclo. La pérdida, la lucha legal, el desmoronamiento de una ficción y la reconstrucción. El bistró continuó siendo un refugio, pero ya no era un santuario inviolable. Era el lugar donde dos personas habían aprendido a cuidarse con verdad. Ramón no volvió a buscar la aprobación social en las mismas formas. Eligió en cambio la compañía de quien lo había ayudado a recuperar su voz y su capacidad de decidir. No hubo promesas altisonantes, ni planes de boda exagerados. Hubo, eso sí, voluntades compartidas de construir algo sin imposiciones. La ciudad siguió con sus luces y sus ritmos. Para muchos la historia quedó en titulares que con el tiempo perdieron la nitidez. Para Ramón y Luis quedó como una trama que los había marcado y que simultáneamente los había liberado de expectativas ajenas. Habían aprendido que la lengua que mejor importa no es solo la de los ricos y poderosos, sino la del compromiso honesto, la del decir claro, la de escuchar con atención. Si esta historia te atrapó, quédate hasta el final y cuéntanos en los comentarios qué harías en su lugar. ¿Saldrías huyendo en la primera advertencia o prepararías la prueba que desarme la trampa? Meses después, Ramón volvió a sentarse un día en la misma barra donde había visto a Luis por primera vez. Tomó un café, habló con gente del barrio, ayudó en la mejora del ambiente laboral sin fanfarria. Su vida había cambiado, no por la pérdida o ganancia material, sino por haber recuperado la posibilidad de vivir con menos máscaras y más sentido. En las mañanas caminaba por la ciudad con una calma nueva. A veces practicaba francés con su reflejo en las ventanas, otras se detenía a comprar girasoles para dejar uno en la mesa del bistró. Luis seguía siendo la persona que daba la cara por quien necesita ser escuchado. Él, el hombre que aprendió que la fortaleza no consiste en ocultar dudas, sino en mostrarlas y construir con otros la verdad.
La justicia continuó su curso con sus tiempos, audiencias, peritajes, acuerdos parciales. No todo fue un final claro y perfecto. Algunas cuestiones quedaron en litigio, otras se resolvieron con prudencia. Pero la familia que había intentado aprovecharse de una barrera idiomática sufrió el desgaste social y legal que sus actos implicaban. No hubo venganzas físicas. Hubo en su lugar consecuencias administrativas y una exposición pública que para muchos fue suficiente correctivo. En el bistró, la vida cotidiana volvió a rutinas pequeñas y honestas. Ramón y Luis no hicieron un discurso público celebrando la victoria, prefirieron seguir construyendo en silencio, como la arcilla que toma forma a fuerza de manos. El piano siguió tocando, ahora no siempre como fondo de opulencia, sino como compañera de la gente que reía y lloraba en igual medida. Aquella última cena para dos cerró el ciclo que se había iniciado con una advertencia en un corredor. Lo que pudo haber sido una huida desesperada se convirtió en una estrategia de paciencia, en la construcción de redes de apoyo y en la afirmación de que la justicia puede llegar cuando se actúa con evidencia y sentido común. Sobre la mesa quedó el girasol, un objeto simple que, sin embargo, llevaba en su amarillo la promesa de preferir la luz que alimenta en paz. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos que mezclan verdad y emoción. Comparte si conoces a alguien que necesita escuchar una advertencia en el momento justo. Y sobre todo, recuerda, a veces la palabra que no se traduce es la que más daño causa. Aprende a escuchar lo que no te dicen. Protege tu voz.